This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Alto esperanza del Maga Vivientes na nuevo liderato na syudad. Desagüe na tiangue público ya conduci limpieza. Otro batch del test de scholars ya graduan na ayuda del congresista del Distrito 1 Kat Chua. Maga personajes del Consejo Local alegre Manuel con vice-alcalde Ben Climaco. Lobregat y habla que prioridad también de ila mira problema de basura y tráfico. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. Ya dale también esperanza con el mga vivientes el nuevo liderato ya asumir na City Hall de la ciudad este tiempo. Siguro na mga vivientes que ojalá el puede liba alivio ng mga problema del sociedad y hindi quedalang promesa del pasado eleksyon. Debe según cumplir el mga nuevo elegido oficiales de la ciudad con este mga promesa mientras debe también cooperar mga vivientes con el reglamentos de la ciudad para embonamente la danza del progreso del diaton ciudad. Uno del mga problema ta enfrenta na ciudad ahora amo el basura, tráfico, paseo den, paha y manada pa. Merasanto desagüe na tiangue público y conduci limpieza el nuevo alcalde Kimer Adan Olaso en Denantes Aga. Takil report di Emil Tuban. El alcalde del ciudad Kimer Olaso bien disgustado de especia puede mirar con la situación del drainage system del main public market durante limpieza en Anteaga. El honorable alcalde Kimer Olaso ya encabeza con la limpieza na tiangue público en Anteaga. Ia puede mirar con el estancado drainage na entrance del main public market. Si Olaso ay llama meeting con el mga personas del public market y el mga okupante para discutir limpieza del tiangue. Tulungan tayo lahat. Meeting kayo, sama rin ako sa meeting kasi ako magbigay ng direct instruction. Okay? Kung hindi masunod sa atin, hindi ako masaya. Mabait ako. Mahal ko kayo lahat dito kasi sinuportan niyo ako. Pero sa ngayon, sana naman suportan niyo ako sa kalinisan at sa administrator natin. Tulungan mo. At saka si Sergeras, magtulungan tayo, ha? Así con el alcalde, hindi lang limpia el arriba del tiangue público hasta na mga drainage tamen. Ita-advirti con el mga taukupa con el mga puesto para no butal mga plastic botella de mineral water adentro del drainage para hindi estanka. Con el tiangue rega de agua y pasahabon para sa palmal olor na lugar. Si Olaso ay mangkwento con el mga taben de pescao para poner na lugar con el di ila mga ice chest para tener arreglo adentro del tiangue. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Na entrada del nuevo administración ya entra también el mga asunto como el simple problema de parking que tiene mga ilegalmente taopera. Es después que mediante prohibido el parking na centro del pueblo na kanto y camino, aparece tiene cuanto según mga individual takubra parking fee na mga camino del ciudad. El administración Olaso seguro el estudia con este mga dalida del libre parking na mga vivientes de la ciudad na centro del pueblo. Otro batch del test de scholars ya graduan na ayuda del congresista del Distrito 1 Kat Chua. Aquí el report di Marifita Mayo. Más de 60 mga scholars del Technical Education and Skills Development Authority, elia gradua na kurso de Computer System Servicing y Agricultural Crop Production na Amara International Institute of Technology. Ya sekundila graduation na Martian Hotel del Sabado, Hunyo 28.
Asugun kun Omar Kayam Dalagan, Provincial Director del TESDA 9, todo el magaya gradua NC2 holders ya. Puede según ayuda na di ila livelihood. Durante el programa, ya distribuye también el allowance del mga graduates. Make use of what you have learned. Gamitin po ninyo ito. Gamitin ninyo. Kung medyo hindi pa kayo kontento, you can always take another related qualifications. For example, graduate na kayo ng computer system servicing, pwede naman kayo kumuha ng mechatronics. Pwede kayo kumuha ng mechatronics. Pwede kayo kumuha ng visual graphics. Pwede kayo kumuha ng web development. Pwede kayo kumuha ng animation. At lahat yan po basta galing sa scholarship, libre at may daily allowance po. Pero asugun kung Dalagan, hindi kada posible si hindi por causa con el kongresista del Distrito 1, Kat Chua. Asugun kung Dalagan, si Chua el Yamanlabi na TESDA Secretary para pwede incluhin na scholar program del TESDA con magagkian niya gradua. El di ila ahensya ta implementa lang. Yabla si Dalagan, hindi lang el batch del mga scholars, kaya pwede yaman labi si Chua. Maskin akel hindi pa sigun kongresista si Chua, mucho mga scholars, ya pwede entra na TESDA. Si Ma'am Kat Chua, nung hindi pa siya elected, nakikita niya na ang kailangan ng tao ay edukasyon in whatever form. Be it CHED, be it TESDA, or be it DepEd. Para sa kanya, importante ang edukasyon. So she tried her best. Siya po ang naglabi na naging TVET scholars kayo. Hindi po si TESDA. Siya po. Kami lang po ang nag-facilitate ng implementation at ang implementation partner natin ay Amara International Institute of Technology. Presente na programa si Kongresista Kat Chua. Asugun ko nele, del Mayo lang i-attende orientation mga scholars, i-alegre ele ke aura, i-graduaya sila. Si Chua yablata dali ele importansya na edukasyon i-livelihood, isabi ele ke uno el scholar program del TESDA, el pwede dali edukasyon i-livelihood kon mga vivientes. Naniniwala kasi ako, yung kurso ng TESDA, magagamit nyo yan panghanap buhay. Magagamit para may bagong paraan na pagkikitaan. Kaya kahit na dati po bilang private citizen, gumagawa tayo ng lahat ng paraan, lumalapit po tayo sa iba't ibang mga ahensya para makapagdala po tayo ng mas maraming programa tulad ng TESDA scholarship niyo. Lumapit po tayo sa ating TESDA Secretary, si Sir Kiko Pinites, para makatulong po tayo sa mas maraming mga taga-Zamboanga. Si Chua abla hindi el ultimo grupo del mga scholars, el pwede gradua na mga kurso keta ofrece el TESDA. El continua sigun ele inamora o manlabi na TESDA para mas mucho mga scholars el quien pwede incluhin na di ila lista y pwede beneficia con el programa del TESDA. Kaya sinisigurado ko rin po, ngayon po na nabigyan na po talaga tayo ng pagkakataon na makapagsilbi bilang kongresista ng Distrito 1, magdadala po tayo ng mas maraming programa. Kasi gusto natin matulungan din po natin ang iba't ibang mga pamilya dito sa ating distrito para marami po silang magagawa na ibang mga pagkakakitaan. Kaya ulit, maraming salamat po sa pagbibigay sa akin at congratulations din po sa inyong lahat. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. Alegre man welcome ang mga personajes e empleyado del Consejo Local con el nuevo vicealcalde de Ciudad, Maria Isabel Climaco, después el juramiento ayer, Junio 30. Yaman diretso si Climaco na opisina del Consejo Local para na su primer día na trabajo. Espera con él, mga empleyado del Consejo Local, y yaman welcome. Si Climaco ya queda antes un concejal y vicealcalde, por eso hindi mas nuevo con él el andanza del Consejo Local. Asigun con Climaco, bajo na su liderato na Consejo Local, el queda igual el su tratamiento con todo mga konsehales, junto man es el de la grupo o otro partido political. Asigun con Climaco, como ko sa abla si Olaso, que olvidaya con el political color, siendo ya acabaya la eleksyon. Asigun el tiempo para trabajar todo para el bien de la ciudad.
Yes, and that is how we will be able to see how we will be able to be united for the best of Zamboanga City. Celso Lobregat ya habla que prioridad también di ila mira el problema de basura y tráfico. Aquí el report. Yasali mismo na palabra del alcalde Kimmer Olaso na su diskurso ayer durante el juramiento na un hotel na syudad que necesita ya trabajar el gobierno local junto con el mga oficiales del barangay y olvida ya el asunto de política, especialmente na asunto de basura. Na su palabra ayer, Eli habla que cuchinada si el ciudad ahora siendo onde del basura hasta aquí na centro del pueblo. Ya confirma con el secretario del Mayor Celso Lobregat que mediante el conducto de limpieza Alinatiangge este aga. Ya habla si Lobregat que el concentra sila con el problema de basura de la ciudad que umali niya hasta el problema de tráfico también. Dayon, el tráfico. Tráfico, correcto. El baja. Sí. ¿No? Mga prioridad. El security. Yes. Sigun Kunele, uno sa del mga top priority del administrasyon del alcalde Kimmer Olaso hasta el asunto de seguridad también. Na presente tiempo, bien visible el mga tambak de basura na mga kanto y camino que resulta del falta koleksyon del basura ng mga barangay hasta aquí mismo na Central Business District. Esperanzao, tiene asigun mga nuevo gente el pone el administrasyon Olaso na mga departamento para kurihi ko na sa mga problema te enfrenta el syudad. El siguiente na mga noticias. Flood control project na Distrito 2 inspeksyon na el kongresista Jerry Perez. Ciudad tiene nuevo administrador. Alcalde Olaso y la mahunta na sektor de seguridad. Administrasyon Olaso debe asegura police visibility na camino. Basilan Governor Mujib Hataman ya asumía na puesto. Este y otros noticias después de cuantos aviso. Rich, smooth, creamy. Salon. My new choice. Donkin Ice Prevei. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Super combo. Isang ice optional. Magpilo na lang, thank you. Di man araw-araw na nakangiti. Ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan. Away ba't di natin di na namamalayan? Babalik pa rin sa'yo.
Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Okay, it's tea time. I'm craving. Me too. We're connected to Dunkin'. There's nothing like us. There's nothing like Dunkin'. Pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, saben el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Flood control project na Distrito 2 siya inspeksyon na el kongresista Jerry Perez. Report ni Marifita Mayo. Ya inspeksyon al kongresista del Distrito 2 Jerry Perez junto con el mga personajes del Zamboanga City District Engineering Office con el diferentes mga proyekto infrastruktura na Distrito 2. Ya kada parte na inspeksyon el mga slope protection na putik kita konekta para na tugbungan Barigon. Asegun kun Perez tiene cuantos mga porsyon desde na putik para tugbungan el no ipaalcansa el mga flood control project. Como na un lugar na Barigon Tugbungan donde tiene un río y necesita pone flood control project. Resyo según man avenida na lugar siendo taman overflow el río si fuerte el aguacero. Necesita según man dredge ya con el río y pone flood control allí. Man dredging kita kung este una kabar po niya kita flood control diaton. Kay pirmi kita problema di ka nakamonching tamin, el putik tamin, giwan. So el diatong el flood control katin nisita asi kita. El jefe del Construction Division del Zamboanga City District Engineering Office, Engineer Bobby Lantay, ya suporta con el opinión de Perez que necesita poner flood control project na lugar. El man validate según di ila planning para mira cosa klase de flood control project el debe pone na lugar. Iay asasegun con el costing que amo ay serví como base di Perez si ay man labi este fondo na gobyerno nasyonal. Asegun con Lantay si konsentra lang gayot si Perez con este, hindi mas alcanza anyo, pwede a komensa con el proyekto. Mangkanda kami assessment, validate patil planning para mira si kosa kat nisita structure kita po. Flood control, deberasa nisita kat kita structure aki. Si chaba kita heavy duty kat flood control itaki. Igual semi mega dike po kita ki. At least hindi na lasting nga kabali, hindi bakal ordinary riprap lang takay. Then, akil ta ablasi kung itaki kita at pampropose box, baka possible aquel. Mientras tanto, alegre el mga residentes del un urban poor apiki na Rio si puede hacer con el flood control project na di ila lugar, siendo hindi mas sila ay sufri na avenida. Asegun kun Aldener Asakil, Vice President del Zampen Urban Poor, por largo tiempo siya sila ta sufri na avenida y alegre sila que ay puede dale atensyon con este el kongresista del Distrito 2 Perez. Bali po pag bumabaha po dito kasi na-stack up po yung mga basura dyan. So pag mag-overflow na po dito, yung tubig pumupunta na doon sa amin. Tapos plus pa po yung malaking sapa doon, pag mag-overflow, so yung tubig dito sa amin lahat na-stack. So yung bahay namin yung last na nagbaha, yung bago lang ma'am, yung sa loob ng bahay namin dito hanggang dito sa, hindi man mabot sa tuhod. Pero ano lang, pinaka-worst na sa paing, yung sa labas, yung dyan, mga dito. So yung doon naman, hindi ko lang lampas ulo siguro hanggang leeg, ganun. So matagal nyo ng problema ito? So ito yung pinakamatagal ng problema.
I-inspection na también si Perez ng otro mga lugar donde puede konekta con el mga flood control project. Asegun kun Perez, hindi lang na un lugar debe pone flood control project, siendo ay man avenida lang syempre na otro lugar. Debe sigun tiene mga flood control project na todo lugar que necesita pone con el proyecto y debe konektaw este mga proyekto para un pasada lang el agua y hindi man kalayat. Kwanto ulan lang, chini kita liga katon mga ulan katon o typhoon, pirmi el Barigon, pirmi sumida. Siguro ayudahan kami, ayudahan pati el diaton Ara Nuevo Mayor, si Mayor Kimer Lasso, el Council ten diaton, si Mambeng, especialmente el Vice Mayor diaton, pati el Council diaton, que man pikura kita pone pondo con este aquí. Mientras tanto, durante la inspección niya descubre también si Perez y mga the District Engineering Office que tiene mga proyecto de desagüe na tugbungan, él abandona ya el contractor. Y un proyecto también de abrida del camino desde Veterans para Namampang, el Nuay Masya continua. Asegun kun Perez ay dale ele atensyon con este. Y habla si Perez, ta incluye también na di su prioridad el mga flood control projects, siendo uno también el avenida na mga problema que resyo ta enfrenta el ciudad. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. Yahura como nuevo administrador del ciudad, el antes concejal del ciudad Percival Ramos, el alcalde Kimer Olaso amo el llaman administer del su juramento na trabajo durante el primer día del trabajo de Olaso na City Hall. Mientras el alcalde antes alcalde de la ciudad, Celso Lobregat, y quien una nombre ya sale como siguiente administrador de la ciudad, yahura como secretary to the mayor, executive assistant 4. May porsigi instala con Lobregat como administrador de la ciudad, siendo tiene este schedule viaja abroad por el su personal asunto. Otro mga nuevo oficiales del gobierno local, yahuraya también na trabajo como si Attorney Evangeline Doctolero, un private practitioner, y yahura como city legal officer. El nuevo City Human Resource Management Officer amo si Merinhid Tingkang, el estaba ni Human Resource Division Chief. Mientras tanto, completo también el mga executive assistants de Olaso. Si Olaso tamanda akorda con su mga executive assistant para no usa su nombre na di ilang mga lukuras. Kasi sabi to, manada gente, pwede di ba nombre ni Mayor o di Mayor say. The Mayor say. That's why I'm even talking to my executive assistants. Never bring my name, wag niyong sirain ang pangalan ko. No malo el nombre ni Mayor Kimer Olaso. Kasi ever since lang kita malo yung nombre, no? May Olaso lang doon. Siguro ba ito Olaso Playboy Cheney? Alcalde Olaso y la Junta na Sektor de Seguridad. Takil detalles na report ni Emil Tuban. El alcalde Kimer Olaso el meeting con el mga pulis y soldado y a discutir agresibo operasyon kontra mga illegal actividades y hace mas mapuwersa al kampanya kontra loose firearms para menorar mga insidente de tiro na ciudad. El alcalde Kimer Olaso yamang kwento con el City Director del Zamboanga City Police Office, Police Colonel Fidel Portaleza Jr. acerca la situación del peace and order na ciudad. Y el polisya dale updates para de ila crime prevention del meses ya pasa. Also, man-intensify tamin el campaign na especially aquel na loose firearms para at least diaton mga shooting incident tamin na hindi na tamin ay subi pa tamin or chen pa tamin sucede pa another shooting incident aquí kanato na area. Na records del Zamboanga City Police Office tiene a 32 registrado incidente de tiro desde del enero 1 hasta este tiempo y tiene pa 7 under investigation y a los demás ya puede mansolve y tiene también cleared ya. El alcalde promete con el polis que ay continua ele dale cosa necesita al mga polis como el mga vehículo y gasolina y otro pa. Durante el meeting, presente el Joint Task Force Zamboanga y el mga jefe del mga estasyon del Zamboanga City Police Office. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Debe siguro asebira el administrasyon Olaso con el mga pulis na kamino para sirvi con la intensyon de police visibility que talyama el pulis na di aton syudad. Ese respes que cuantos observasyon de mga vivientes que mediante manada pulis y motor ya dali kanila, pwede lang punta na dedo si kwanto pulis el tali na kamino y manada kanila escondido lang na mag-establisimiento. Debe siguro agresibo el presensya del pulis y poteha cosa hindi propio ng publiko lugar y hindi deha lang puneste.
Y asumió también a puesto como nuevo gobernador del provincia de Basilan el de ila antes congresista Mujib Hataman. Na un simple programa ayer tarde na Nuevo Capitolio del Basilan na barangay Santa Clara, Lamitan City. Maskin fuerte el ulan mediodía ayer, pero ya menora llega el tarde, por eso ya puede siempre conducir la actividad. El gobernador Hataman ya menciona mga prioridad programa y servicio del gobierno que mismo mga ordinario basileño el presidente y beneficia. Admitido el gobernador que alto problema de pobreza, falta el saber, educación, servicio de salud, busca la vida y otro más. Servicio na mga comunidad el COSAC quiere ofrecer con el basileños, particular na lejanos municipio, que raro lang visita el oficial de gobierno. Afirma también el orden ejecutivo acerca del Freedom of Information para hacer llamada el transparency ng gobierno de provincia, donde el público libre chequea con el mga transaksyon financial del gobierno y evita korupsyon, que el primer razón del pobreza na Basilan. Lalagdaan natin ang isang panlalawigang Freedom of Information Policy. Ito ang magiging sandigan ng malinis at tapat na pamahalaan, kung saan ang bawat transaksyon ay landag, ang bawat piso na pondo ng bayan ay nakikita kung saan napupunta. Dito nagsisimula ang pagbabago sa linis ng proseso sa pagiging bukas at patas ng serbisyo. Super combo. Isang ice optional. Magtinda na lang, thank you. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan.
El La Niña amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de La Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar de krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio, aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio, que da informado, saben, el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Continua siyempre el planning y physical facility del Department of Education, el monitoring ng mga defectuoso school buildings na syudad hasta este mga tiempo. Espera pa según el resulta si cuánto mga eskwela el necesita ya bungka mga edifisyo kay biyandaan niya. Siguiendo na imbya una na según na National Building Inventory System o NBIS del Departamento de el resulta. Kay ali asigun tasabi si por ejemplo mandemolish siya con el mismo edificio. Actualmente no el diaton office del planning pati del physical facilities no ongoing diaton ara el monitoring and validation del diaton status del diaton mga school buildings sa Zamboanga. Naipagad as of now no kasi direkta si Elena diaton NSBI no at National Building Inventory System. So once kabay kita kel pwede kita man extract no el para chini kita idea no as to how many classrooms or buildings affected. Eskwela necesita aktibo ng mga drills para saber si cosa hace el mga estudyante en tal caso de emergencia. El report ni Marites Espartero. Esté en conexión con la directiva del presidente del país, Ferdinand Bongbong Marcos Hijo, donde ta necesita asegun así mapuerza el más el memory del mga vivientes, el preparación con el cosa desastro el llega. Por causa con este asegun el Departamento de Educación, ta necesita ya también asegun reporsa o man strengthen el enseñanza del mga drills como earthquake drill, fire drill, tsunami drill o mga human induced drill o atake na mga eskwela para dali asegun el silyama awareness na publiko, especialmente na mga estudyante. In terms of as sila kunese na curriculum, siguro sabi yo el cosa lang chine na curriculum about disaster is na senior high school. Uno del mga track no del track tabla kita or subject no na senior high school chine kel DRR lesson. But for elementary even high school incorporated siya, meaning to say institutionalized siya ele ta society kasi ever since no taliya si ele. So we are educating the children indirectly no not talaga na formal gani mga different drills in the of the different also mga hazard no. Siya asegun kun uy incluido este na curriculum na senior high school pero na elementary y high school incorporate yaman asegun sino necesita lang man strengthen kun este o reporsa sino ta eduka lang kun mga estudyante indirectly tapos yaman asegun kun este ase pasa como parte del enseñanza na baga bata pero hindi lang como un subject.
Actualmente, taliya man sino, pwede kita ko na siya man integrate na science, no? Na ARPAN. So, taliya sa ele. Hindi lang kat ko nila specific subject. Taliya sa ever since na exist yan. Siguro, it's a matter of strengthening lang kayo. Man seryoso el eskwela, itambien el lokal. So, meaning to say, hindi lang el eskwela mga bata ng practice. Dapat el barangay, el city, and the whole nation in general. Necesita lang asegun report sa kung siguiendo seguiditos cuantos mga lugar na pais, elta experiencia ya el temblor ta alcanza na intensity 5 pa arriba. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Otro rollback que también na presyo de producto petróleo efectivo sería el menguada na cada litro de producto petróleo. Ya mengua más de $1 cada litro del diésel, más de $1 también na litro de gasolina, mientras más de $2 también na kerosina. Ese base na aviso del Oil Management Bureau del Department of Energy. Posible el segunda pa según el menguada, $4 hasta $5 na cada litro na 8 semana el termine el conflicto entre mga nasyon alin ng Middle East. ¿Cuántos capitán de barangay tiene cosa de esperanza solve el administración Olaso? Aquí el report de Marites Espartero. Ayer mediodía ya principia ya el término del alcalde del ciudad, Kimer Adan Olaso, donde aquí ya principia el su trabajo como un ejecutivo. Por eso, para na cuantos magabaryo oficial del ciudad, ta-anticipa ya sila el pone attention al alcalde kung el baga problema na bagabaryo baho na su liderato. Grande el confianza del magabaryo oficiales con alcalde Kimer Olaso, itakre sila pwede con este dala institusyon na su primer sintada na City Hall dentro na se llama First 100 Days. Asegun con el barrio kapitan del Canilar Godofredo sa Bordo, el problema del basura el número 1 ta enfrenta el su barrio. Un truck de basura lang asegun sila chene. Ojalá asegun pwede dali kanila aumento truck de basura, akil compactor kay ta pwede entrar na jutay kalye, ikolekta maga basura. Siguiendo el nuevo truck del OCNR, hindi ta pwede entrar na baga jutay kamino. Grande ged problema di amon aki, especialmente el di amon na collectable del garbage truck. Kasi one vehicle lang di amon garbage truck, el di amon collect del basura. Then el problema lang kung especialmente kung malo el di amon vehicle na collectable del garbage truck, nanuaya kami chaman challenge para man kulik uli. So tambakan ya tamin el mga basura kanamon aki. So kiriyo nesesita kay nuibuman di ato na City Mayor of Zamboanga, si Kimer Adan Olaso, sinisita importante kami ayuda lang kanamon aki mga nuibo taliga aki no akil mga grande truck mangkel. Mientras tanto, asegun también con el barrio kapitan del Tetuan, Richard Mariano. El problema de avenida el ta imprenta el su barrio. Tiyaneman asegun magadesagwe per jutaya. Necesita lang asegun continuaya con el magaproyekto, especialmente del magadesagwe para el menoraya el problema na avenida na barrio de Tetuan. Si tamira to kung Kap Mariano tan traffic, ta basura, ta kolekta basura, Kimer Olaso is also that person. Taligat sa na ground. So I'm expecting tabla to 100 days uise kumigo, uise ko ng mga barangay, kosa din yung problema, then I'll guarantee you, abaha-abahagatse na opisina. Legal ar, talya yan, the principal el change, limpia, el drainage. That is the real root cause. Igual kumigo kaya prinsipya yun, porque un lato lang tan ulan, tan bahaya. Kasi gal, el mga drainage di aton, mga existing drainage, hindi yatan function well. Then, altol basura, bien altol mga lodo. So, kusa kita ase, limpia. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El polisya puede arresta con el top 4 most wanted persona na barangay Santa Maria del Domingo. El Second Mobile Force Company, Seaborn, junto con el otra agencia del polisya conduce el joint operation y arresta con ese si Ryan Jericho Fuente Negra, Diabordo, 27 años de Santa Maria. Él está enfrenta el caso de qualified rape y no hay recomendado fianza para el su temporario libertad. El persona irabayan ng Zamboanga City Police Office.
El Pulis alcanza na acto con 4 mga persona tahuga piat-piat alinalumbangan del otro día. El Intelligence Division y también Station Drug Enforcement Team de la Station 5 Divisoria ya conduce la campaña contra illegal gambling en la Zone 3 Lumbangan. Ya puede arrestar con el persona como Kanda alias Emil y otro más y todo residente de Barangay Lumbangan. Kanila pa confisca el 360 pesos en detallada, un set de baraja y otro más. El pulis alibaya kanila na Divisoria Police. Buenas noches, aquí el daton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula, incluido el ciudad de Zamboanga, el experiencia pa siempre el efecto del habagat, mientras naman enhance con el un low pressure area ali parte ng Visayas y Luzon. Mayor parte del día el experiencia el ciudad, el buen tiempo. Amo es el daton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso el cambio. Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang, thank you. Tell me cuando. Primer día del mga nuevo oficiales del gobierno lokal at tapademira mag-esfuerzo. Taasi sila como el limpieza na desagüe como tiangge público e bien kuchinadas. El estangkaw basura na desagüe amo el razón porque el agüe ulan tadurmilang na tiangge itarda seca el vicinidad. Mucho pa cosas que quiere darle solución el nuevo liderato del City Hall, igual el seguridad. Por eso dayon ele ya la mahunta con el sector de seguridad para mira el problema de matanza. Mucho pa kita cosa el puede saber na siguiente mga días y semana, siendo ianombraya y juraya también el napuesto con el mga executive assistants que el trabajo junto con el presente liderato del City Hall. El sabi pa también kita mga asunto alina consejo del ciudad, siendo ya principia sila di ila trabajo este día, como alina basilan del ila nuevo gobernador, y asinte también na su puesto ayer y el executive order acerca del freedom of information, amoy afirma para el transparency, mga programa y los demás pa. Kaya el nuevo liderato del Basilan que hace liga, mga lejanos komunidad y munisipyo el servicio del gobierno para sinti mga gente que preparaw pa siempre kanila dali ayuda. Mucho siempre pobre pamilya takida na Basilan. Mucho nuway entra escuela, mucho necesita el servicio de salud, busca la vida. Y ese el cosa quiere mejorar el nuevo liderato del Basilan. El Basilan bien cerca lang ng Zamboanga y aquí sila kanaton taanda compra mga cosas que necesita la provincia. Quiere decir, di ilasen aquí na Zamboanga tagasta kada ikualan lider, tiene su mga plano y deseo, mientras sa dali kanila el mandato para servir. Taruga kita que puede ser realizar dentro de 3 años y dali kanila el gente para servir. Ojalá el puede pa sila hace más pa sinti el mga gente el deberás en servicio que sila ta ofrece. Magabisinos un poco de comentario lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, Julio 1, 2025. En calor de entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Taabla. Muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias.
the magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.